Muy bien, gracias Carlos Julio por aclararnos dudas acerca de la vacunación en el personal de salud. A continuación, el doctor Gustavo Roncancio, quien es internista infectólogo de la Universidad de Antioquia y quien actualmente es el infectólogo de la Clínica Cardiovascular y profesor de la Universidad Pontificia Bolivariana, nos va a hablar acerca del accidente de riesgo biológico en el hospital. Bueno, muy buenas tardes. La historia, yo siempre pienso que vale la pena tener una gotica de historia siempre que hablamos de esto y la historia real de la primera transmisión percutánea en un trabajador de salud comienza en 1984, muy paralela a la historia de aparición y descripción de lo que manejamos con VIH. El primer reporte aparece en Lancet, no hay un autor claro, pero básicamente hablan de un trabajador de salud que sufre un accidente percutáneo trabajando en África y que después es diagnosticado, en ese momento conocido como HTLV3 y ya que conocemos como VIH. Hay un punto importante y es que la exposición ocupacional, vamos a hablar de VIH, pero aquí también hablamos de hepatitis B y C, se presenta así en nosotros como médicos, como enfermeras, bacteriólogas, se presenta básicamente porque trabajamos con pacientes y tenemos contacto con fluidos, tejidos, superficies potencialmente contaminadas, pero también otras personas que trabajan en el entorno hospitalario sufren el mismo riesgo de nosotros, porque es que a veces le decimos a la señora que lleva los platos en el hospital, al guardia de seguridad, al voluntario que trabaja con nosotros que nos recoja una muestra. En muchos hospitales uno ve que hay circulantes o quien lleva la muestra es el vigilante, quien lleva la muestra es la señora que recoge la loza y incluso el personal del aseo puede también verse afectado por esto. Entonces, no solo es algo que debemos circunscribir al personal médico, los sacerdotes que trabajan con nosotros también pueden tener una exposición en estos casos porque a veces nos ha pasado, manipulan, llegan y en su misión en donde quieren ayudar al paciente, se cae una vena, se suelta una venoclisis y de pronto por recogerla se chuzan. Eso ha pasado muchas más veces de las que uno cree y pueden también tener esta exposición. Entonces, eso aplica no solo para médicos y enfermeras, aplica para todo aquel que trabaja en un hospital y que puede estar expuesto. No sé si les ha tocado, a veces pasa, el señor que trabaja en servicios generales en el mantenimiento del acueducto o quien manipula las basuras sufre una punción por una aguja que se colocó en una bolsa donde no debía estar, en una bolsa azul o en una bolsa que no es roja. Entonces ahí también tenemos que aplicar estos puntos. Entonces sabemos que exposición ocupacional en la del medio hospitalario, en la mayoría de estos casos no es tan difícil porque usualmente tenemos al paciente fuente ahí cuando estamos en el hospital, ¿sí? Y podemos analizar al paciente fuente, en la mayoría de los casos, si bien hay que llenar un requerimiento y hacer firmar un consentimiento informado, la mayoría de los pacientes acceden y podemos analizar la situación y tenemos momentos para trabajar. Y hay que acordarse que no solo es cuando nos chuzamos con sangre, hay otros líquidos que fácilmente pueden transmitir enfermedades como VIH, hepatitis B o C, incluyen el líquido cefalorraquídeo, líquido pleural, líquido peritoneal, pericárdico, incluso el amniótico y sinovial. También, si el virus está altamente concentrado en estos tejidos, pueden como tal llegar a ser transmisores. Hay otro punto que no compete tanto este tema, pero que quisiera tratarlo, exposición no ocupacional al VIH, que en un medio como el nuestro es obligatorio tratarlo. Y es en los casos de abuso sexual o en los casos en donde tenemos la inyección, en teoría que llega alguien y le dice tengo VIH y lo inyecta o le pone inyección a alguien en una intención criminal, eso nos está llegando en nuestro medio. Esto es exposición no ocupacional, se da por contacto sexual tanto permitido, no permitido, transfusión, tenemos cada vez más heroinómanos en nuestro medio, mordeduras, compartir jeringas, entonces también vemos puntos. La situación de la fuente no se conoce en la mayoría de los casos, es mucho más difícil y usualmente la gente no consulta y eso también hace que sea más difícil. Vamos a también tratar de hablar un poco de esto. Sin embargo, sí quisiera dejar claro una cosa: saliva, esputo, sudor, lágrimas, orina, heces, vómito, usualmente ahí estos virus, VIH, sobre todo específicamente, no se concentran en una gran cantidad y de ahí que usualmente, a no ser que haya un contenido francamente sanguinolento, la posibilidad de transmisión es mínima y si le cae a uno, pues no va a pasar gran cosa si no hay protección.
Uno siempre trata de buscar evidencia y hay en realidad muchos consensos, ustedes lo pueden revisar, hay un consenso australiano de hace 2 años, el consenso norteamericano que hay una actualización del 2005, hay un muy buen documento español, pero en realidad lo que uno encuentra es que la evidencia es poca en esto, la mayoría de las cosas las hemos extrapolado del modelo animal o hemos traspolado cosas de la transmisión perinatal o materno-fetal, de los estudios propios que se han hecho con antirretrovirales y hay estudios descriptivos y la mayoría de cosas que hay son recomendación de expertos, entonces tenemos que tener en cuenta que a veces los protocolos por eso no son homogéneos a pesar de que creamos que sí lo son. No tenemos estudios clínicos aleatorizados, es muy difícil decir, bueno, este que llegó a urgencias, a este le coloco profilaxis, a este no, eso es imposible de hacer y no sería ético hacerlo, de ahí que por eso no conocemos la verdadera incidencia en nuestro medio, no conocemos si en realidad las pautas totales que usamos sirven, el tiempo como tal, la duración no está totalmente validado, vamos a ver que eso es el modelo animal, eso hace que mucho de esto surja de recomendación de expertos. Entonces, tenemos un casito, vamos a ver si lo desarrollamos entre todos, este es un caso de un auxiliar de laboratorio, que llamativamente la aguja del vacutainer, donde se toman las muestras, es una aguja muy segura, pero se pincha con ella en una manipulación indebida, está usando guantes, pero es una punción profunda, una punción de donde sale sangre. Y desafortunadamente este es un paciente VIH positivo, con esta historia de tratamiento antirretroviral, un paciente que es poco adherente a la terapia, hace 5 años empiezan con sidobudina, lamivudina, favirenz, después por anemia cambian a esta budina, hace 1 año la carga viral era elevada, era un paciente mal adherente, hace 6 meses le hacen una genotipificación, hay resistencia a la lamivudina y todos los análogos no nucleósidos, y hace 3 meses el paciente otra vez entra en tratamiento y se decide dar, según la genotipificación previa, un esquema con didanosina, sidobudina, caletra, lopinavir, ritonavir. Su carga viral en ese momento era de 150.000 copias y tenía unos CD4 en 173. El paciente estaba con fiebre por diversos motivos, le encontraron un anticore positivo, el antígeno de superficie era negativo, decidieron hacer una carga viral para hepatitis B y el paciente pues tenía 20.000 copias, con lo cual se estableció la posibilidad de que tuviera una hepatitis B oculta. Entonces es una punción y vamos a tratar de responder preguntas generales para el punto. Entonces, vamos aquí con las preguntas, si me ayudan, ¿qué es lo primero que debemos hacer en este caso? Si uno está ahí al lado de ese auxiliar, ¿qué le vamos a decir? ¿Qué es lo que debe hacer inmediatamente? Entonces, por favor, voten. Bueno, muy bien. Punto muy importante. Empecemos de abajo para arriba. Yo creo que las 2 primeras sobran, es muy importante insistir en las 3. Aplicar soluciones cloradas pueden incluso dañar más la piel y hacer que incluso la lesión se profundice más. No se recomienda. Aplicar glutaraldehído, Cidex u otras cosas tampoco es una buena opción, considerando que hay mayor irritación sobre el tejido y podemos al contrario profundizar la lesión y hacer que nos quede una necrosis de tejido mayor que pueda favorecer la concentración de los virus. Lo que sí es muy importante es que lo primero que se debe hacer antes de ir a urgencias, antes de llamar al infectólogo, es lavado de manos con agua y jabón. Hay una base teórica que dice que los productos yodados o incluso la clorexidina también pueden disminuir o atacar al virus de la hepatitis B y C y pueden, digamos que, tener algo de acción antiviral en este caso, y en cuyo caso se podría recomendar. Pero lo más importante antes que cualquier cosa, lava manos con agua y jabón, incluso si tiene protección, ¿sí? Entonces, eso sí tiene que tener totalmente claro y tenemos que entrenar y seguir diciendo a la gente que lo haga porque a veces no lo hace. Entonces, punto importante, en cualquier exposición percutánea debemos, cambiamos por favor, facilitar el sangrado de la herida, lavar con agua y jabón, el torniquete ya está echado al pasado, eso no va a contener en realidad nada. En cualquier exposición cutánea, si la barrera está íntegra, mucho mejor, pero lavar con agua y jabón. En exposición de mucosas, sobre todo ojos, que es cuando la gente se quita los guantes y caen las gotas a la conjuntiva, lavar con agua. Y se recomienda pues un colirio a veces de isodina el 10%. Como les mencioné, puede haber algún efecto teórico antiviral de la clorexidina y a los yodados. Hay que evitar maniobras agresivas sobre la piel en este contexto. Vamos a la siguiente pregunta, por favor. Entonces, ¿cuál sería el riesgo de transmisión percutánea en este caso, de VIH? Este paciente tiene varias cosas, pero
de VIH, ¿cuál sería el riesgo para ustedes? Es muy importante que como personal de salud sepamos esto, tanto si nos pasa como para poder dar seguridad y confianza al compañero que está al lado de nosotros desesperado porque se chuzó con un paciente con VIH y hepatitis. Entonces, votemos a ver cuál sería la respuesta. El doctor Carlos Julio en su charla nos había dicho 0.03% y sabemos que es mucho más con hepatitis B, en realidad el riesgo es bajo, incluso si es de un paciente positivo. Entonces tenemos que manejar ese dato para que tengamos confianza, no para que nos descuidemos o nos relajemos, sino para que podamos dar una confianza al colega que está a nuestro lado. Eso está muy estudiado, el riesgo de exposición por episodio, que involucra a pacientes infectados por VIH, se maneja en este sentido, el riesgo percutáneo es de 0.3%, puede ir hasta 0.5%, en mucosas es incluso más bajo, y pienso yo que también vale la pena señalar estos riesgos. Contacto sexual anual receptivo es de todos el que probablemente más riesgo reporta, hasta 3%, el insertivo es mucho menor, en contacto vaginal y receptivos hasta 0.2%, insertivo es mucho menor, y hay algunos reportes de casos con sexo oral receptivo, mujer orogenital, o compartir agujas con drogas endovenosas. En eso sí pues hay una probabilidad mucho mayor. Pero digamos que conocer que 0.3% es el punto nos ayuda a dar confianza y tranquilidad. Es muy importante determinar el riesgo de transmisión, y el riesgo de transmisión no se da porque yo me chuce o no con un paciente con VIH. Ese es un punto importante. La fuente es muy importante, y pues digamos, si el paciente tiene una carga viral elevada, si no usa antirretrovirales, si tiene una historia de resistencia, lógicamente vamos a tener mucho más problemas. Y el estado virológico de la fuente es muy importante. Hay mayor riesgo en la fase de seroconversión o en una fase avanzada de enfermedad, o si la carga viral es muy alta. Es muy importante que si no se conoce el estado serológico de la fuente, pues vamos a actuar como si tuviera infección por VIH. Pero a veces nos concentramos demasiado en ese punto y se nos olvida que probablemente lo más importante puede ser esto, el tipo de exposición. Puede ser que sea un paciente con VIH, puede ser que esté vomitando sangre, pero si me cae en una mucosa que está íntegra y está protegida con guantes o con mi bata, pues no me va a pasar nada porque el riesgo de transmisión es mínimo y yo puedo estar tranquilo. Incluso podría no usar terapia antirretroviral, la mayoría de las veces no lo hacemos. El volumen de sangre es muy importante, es diferente una exposición mínima a que a uno le conecten una transfusión, ¿cierto? La profundidad del pinchazo, una profundidad superficial que no supera la dermis, probablemente no va a tener ningún problema. El tipo de aguja es muy importante, si es una aguja punzante, si es una aguja hueca o si es una aguja plana. Lógicamente con las agujas planas vamos a tener menor cantidad de transfusión. Si el accidentado o si la víctima tenía o no factores de barrera, si tenía los guantes, si tenía la bata, eso siempre lo preguntamos. Uno sabe que el líquido amniótico, el líquido sinovial son más virulentos usualmente que los otros líquidos. Entonces siempre todas esas preguntas, cuando nos llaman los infectólogos por teléfono a las 2 de la mañana, nosotros siempre les vamos a decir, espéreme 10 minutos y yo aclaro el caso para ver si la exposición es de riesgo o no. Porque en este tipo de medicina que a veces ejercemos, siempre pensamos que debemos actuar y actuar rápido. Y a veces de pronto no actuar puede tener mayores ventajas y vamos a ver qué es lo que tenemos. Sí es muy importante que si lo vamos a hacer, empecemos rápido. Entonces, ya vimos, este paciente, ya evaluamos qué es lo que pasa con hepatitis, con VIH, pero yo quiero que me digan, el doctor Carlos Julio ya lo digo, aquí vamos a hacer un control para ver si le paran la suficiente atención. ¿Cuál sería el factor de riesgo de transmisión percutánea en este caso para hepatitis B? Sabemos que este paciente tenía hepatitis B y nos chuzamos, o esta persona se chuzó con alguien con hepatitis B. ¿Cuál sería el riesgo en este caso? Es un paciente que tiene carga viral positiva, pero tiene antígeno de superficie negativo. Entonces votemos a ver qué opinan. Bueno, menos de 1, 5. Vamos a cambiar por favor un punto. En hepatitis B, igual que en VIH, todo va a depender de qué tanto virus en sangre tengamos, pero aquí es muy importante ver que tengamos replicación viral. Y la carga viral nos indica replicación, pero tenemos una medida antigénica que es el antígeno E que nos ayuda a determinar eso. Y vemos que podemos tener pacientes que tienen antígeno de superficie positivo, pero la posibilidad de infección va a aumentar mucho más si tenemos antígeno E positivo o carga viral por encima de 50.000 copias.
Esto puede ser hasta el 60% de las veces que un sujeto puede haberse afectado.